Personajes de carne y sabueso. Nos situamos en Barcelona, mediados de los años 90. Desde la ventana de un despacho elegante, con muebles nobles y el zumbido de la ciudad latiendo tras los cristales, 3 detectives planean un operativo importante. Cada uno viene de un lugar distinto, cada uno tiene una función distinta. El primero es norteamericano, investigador privado en Chicago, curtido en 1000 casos. El segundo, malagueño, joven, sereno, de mirada firme, se llama como su padre, Juan. Ambos han viajado juntos a Barcelona con un propósito claro: contratar refuerzos para una vigilancia extensa que va a desarrollarse en esa ciudad. El tercero es el anfitrión, un veterano detective barcelonés. En su despacho, su territorio, han venido a organizar una vigilancia importante. Se trata de subcontratar servicios locales y el presupuesto supera los 10.000 euros. Y sin embargo, no hay contrato. No hay previsión de fondos, no hay garantía escrita. Solo un apretón de manos y una mirada firme a los ojos. El detective barcelonés acepta sin dudarlo. Los trabajos comenzarán ese mismo día. Y mientras esperan en el ascensor, el detective americano, aún desconcertado, rompe el silencio. ¿Cómo es posible?, pregunta. Es la primera vez que te ve, no te conoce de nada, no has entregado ni un euro. No lo entiendo. El malagueño lo mira con calma. No necesita explicarlo todo, solo dice: ¿conoce a mi padre? Y sabe que si soy la mitad de honrado que Juan Rojas Fernández, no tendrá jamás problemas con el cobro. El ascensor ya está en marcha cuando de pronto la puerta del despacho se abre de nuevo. El detective catalán los llama. «Esperad un momento, me había olvidado de algo». Los invita a volver a entrar. Camina hasta una estantería, saca un libro encuadernado en tapa dura, lo abre con cuidado y les lee una breve reseña. Es un fragmento escrito por el prestigioso detective Eugenio Vélez Troya, en el que se menciona a Juan Rojas Fernández con respeto y admiración. La escena queda suspendida en un silencio de emoción. Y ya de vuelta en el ascensor, el detective americano se gira hacia el joven malagueño y con una solemnidad que no necesita exageración le dice: «Ahora lo entiendo. Usted ha heredado la reputación de su padre. Esa es su herencia y es usted muy afortunado». El malagueño no responde, solo asiente, pero aquella frase quedará en su memoria para siempre, y con el tiempo espera que alguien, algún día, pueda decírsela también a su hija. Hoy, amigos y amigas, rendimos tributo, rendimos homenaje al gran Juan Rojas Fernández, aquel que en 1963 fue el primer detective privado con licencia oficial en Málaga, siendo uno de los referentes más queridos de la profesión. Aquel que jamás rectificó un informe porque no dejaba lugar al error. Aquel que entendió que la mejor arma de un detective no era la pistola ni la gabardina, sino la memoria, la paciencia y el respeto. Aquel que formó parte de las primeras generaciones que dignificaron una profesión desconocida y a menudo despreciada. El mismo que representó a toda una profesión en asambleas, congresos y debates clave. Que viajó a encuentros internacionales con apenas unas palabras de inglés en la maleta, pero con el lenguaje universal del respeto, los gestos y más de una vez con la ayuda de un traductor. Pero para comenzar nuestra historia tenemos que retrotraernos al 26 de enero de 1936 en Málaga. Allí, en una casa humilde del barrio del Molinillo, vino al mundo nuestro protagonista. Es el segundo de 4 hermanos, 3 hombres y una mujer. Años más tarde, su hermano Antonio también elegiría el mismo camino, el de la discreción, la observación y el oficio de detective. Es hijo de Francisco, cobrador de recibos en Sevillana de Electricidad, aquella empresa que recorría los hogares andaluces llevando luz y facturas. Iba puerta a puerta cobrando, y de Ana, mujer constante y serena. Juan crece entre cartillas de racionamiento, gallinas en el corral y una infancia de necesidades, pero no de hambre.
Ese niño, sin que nadie pudiera imaginarlo, acabaría abriendo un camino nuevo, el del detective moderno en España. Y es que desde niño mostró algo especial, un silencio observador, una curiosidad que lo llevaba a fijarse en los detalles que otros pasaban por alto. Es un chico responsable y obediente, y desde muy niño compagina sus estudios mientras ayudaba a su padre a repartir las cartas de la compañía eléctrica. Después de terminar el bachillerato, realizó el obligatorio servicio militar y comenzó los estudios para trabajar como administrativa. Y una vez finalizados, entró a trabajar en la compañía eléctrica. Y es durante aquella etapa, en la década de los 50, cuando entre facturas, nombres de empresas, cartas de vueltas, deudas impagadas y particulares que aparecían una y otra vez en distintos negocios, donde Juan comenzó a hacerse una pregunta que pocos hacían. ¿Cómo se toman decisiones sin información previa? Los bancos, las empresas, los comercios, todos necesitaban saber quién era su cliente, si podía pagar, si tenía antecedentes de impago, si su domicilio era real. Era una necesidad evidente. En otros países, los informes comerciales ya eran una herramienta clave para conceder crédito. En Málaga, sin embargo, aquel servicio aún no estaba estructurado. Existían delegaciones de grandes compañías de informes comerciales, sí, pero ninguna especializada a nivel local, con conocimiento real del terreno y de la idiosincrasia de la ciudad. Y así fue como nació uno de sus primeros grandes proyectos, Incobanca. Sus primeros clientes eran sobre todo bancos y comercios, necesitados de información fiable para facilitar compras a crédito. Y en aquellos años no existían bases de datos bancarias ni herramientas digitales para valorar la solvencia o el riesgo. Todo dependía de un informe, de saber preguntar, observar y deducir. Uno de los primeros que aprendió de él fue un joven detective en formación, llamado Manuel Rosa. Sí, mi padre, que en aquellos años dio sus primeros pasos profesionales junto a Juan. Fue él quien le enseñó a elaborar los informes comerciales con rigor, a valorar la información con objetividad y a entender que investigar también era una forma de servir a la verdad. Aún no era una agencia de detectives, pero ya implicaba investigación, entrevistas, análisis y, sobre todo, la redacción rigurosa de informes. Para elaborarlos, Juan visitaba personalmente los domicilios, hablaba con vecinos, llamaba a empleadores y arrendadores, tomaba notas, observaba detalles. El objetivo era claro, determinar si esa persona que solicitaba crédito era o no un riesgo. Las preguntas eran casi siempre las mismas. ¿Tiene trabajo estable? ¿Posee coche? ¿Paga el alquiler puntualmente? ¿Es propietario o inquilino? ¿Vive solo? Si alquilaba, se hablaba con el casero. Si trabajaba, se contactaba con la empresa. Y si había dudas, se contrastaban con el entorno. Entonces, todo se hacía con los pies en la calle y el respeto en la boca, recordaría años más tarde su hijo. Los métodos eran rudimentarios, sí, pero efectivos. No había ordenadores, no había listados digitales, solo cuadernos, intuición y calle. La empresa creció rápidamente. Llegó a contar con equipos de hasta 30 personas entre encuestadores y redactores. Y sin saberlo, Juan estaba creando un método. Protocolos de actuación, formatos propios, disciplina documental. Estaba construyendo piedra a piedra la semilla de una agencia profesional de investigación. Con el tiempo, los clientes empezaron a pedir más. Ya no solo querían saber si alguien era solvente, querían saber más cosas, cosas que solo podían averiguarse investigando. ¿Puedes localizar a esa persona? ¿Podrías hacer una vigilancia? ¿Podemos saber si esto es cierto? Y a Juan empezaron a acudir también despachos de abogados, aseguradoras, empresas con problemas internos. Y ya no bastaban los informes comerciales. Lo que necesitaban era investigación privada. De modo que el gran giro llegó en 1963. Juan había oído hablar de la figura del detective privado, una profesión aún poco conocida en España, casi sin regulación y cargada de misterio. Y decidió lanzarse. Se matriculó en un curso impartido por la Universidad Complutense de Madrid, con formación a distancia y exámenes presenciales. Y una vez superado,
solicitó su acreditación oficial en un tiempo en que apenas existía un marco legal claro. Le fue concedida la tarjeta de identificación profesional, ya sabéis, esa licencia de detective, en su caso la número 25. Y como esas licencias se expedían de forma correlativa, eso lo convertía en uno de los primeros detectives privados acreditados en toda España, y el primero en Málaga. Y ese mismo año fundó Unipol Detectives. Al principio no era más que un pequeño despacho en el centro de la ciudad, pero con los años y con cada informe bien hecho, se convirtió en una referencia nacional. Su hijo Juan, con apenas 15 años, ya empezaba a hacer pequeñas gestiones para su padre. Una de sus tareas era actuar como avanzadilla. Visitaba previamente los lugares donde se iba a realizar una vigilancia y luego le informaba sobre la dificultad del entorno, los accesos, los posibles puntos ciegos. Así, su padre sabía de antemano a qué se enfrentaba y podía dar instrucciones más precisas a su equipo o prepararse él mismo si iba a encargarse del caso personalmente. Lo mandaba también a comprobar buzones, a revisar entradas, a observar detalles, todo lo que pudiera ayudar, aunque fuera pequeño. Incluso en ocasiones lo llevaba consigo durante las vigilancias, porque como él mismo decía, un detective con un adolescente al lado llama mucho menos la atención. Era una forma de formarse sin saberlo. Su hijo, años más tarde, lo resumiría así: mi padre no necesitaba parecer detective, lo era. Y es que desde el principio Unipol adoptó un enfoque distinto, un estilo que lo haría destacar a nivel nacional. Profesional pero discreto, técnico pero humano, legal pero no rígido. Y es que si Unipol se convirtió en un nombre respetado entre clientes, compañeros, aseguradoras y abogados, no fue solo por sus resultados, fue por la forma de ser de Juan Rojas, porque Unipol era Juan, cariñoso, incansable, leal, un trabajador nato, una persona formal, de principios inamovibles y valores firmes. Fue un profesional, sí, ejemplar, pero también fue un buen amigo, un tipo noble, de los que miran a los ojos y cumplen su palabra. En la profesión fue un referente no solo por lo que sabía, sino por cómo lo ejercía. Era exigente consigo mismo y pedía lo mismo a quienes trabajaban a su lado. No admitía medias tintas, ni atajos, ni excusas. Era divertido, ocurrente, amante de los chistes bien contados y las anécdotas que arrancaban carcajadas. Siempre tenía un gesto amable, una palabra oportuna, un detalle inesperado. Fue un hombre generoso, profundamente humano y honestamente bueno. Y mientras, los encargos se multiplicaban: informes de solvencia, investigaciones laborales, fraudes aseguradores, casos familiares y prematrimoniales. Todo bajo una consigna no escrita: el detective no es quien juzga, es quien ilumina, decía nuestro protagonista. Desde sus primeros encargos, Juan Rojas entendió algo que marcaría toda su trayectoria. En este oficio, un error puede arruinar una vida. No bastaba con observar, había que documentar. No bastaba con sospechar, había que demostrar. Por eso fue obsesivo con los informes. Jamás, ni una sola vez, rectificó un informe entregado. Su obsesión era que ningún informe pudiera ser rebatido, y nunca lo fueron. Ese rigor se transformó en método. Rojas formó a su equipo bajo unas reglas claras. Cada fuente debía ser verificada, cada conclusión contrastada, cada palabra medida con la objetividad de un notario. Así nació el método Rojas, una forma de investigar en la que la ética era tan importante como la técnica y en la que la discreción lo era todo. Quien trabajó con él lo sabe. Un gesto mal medido, una palabra de más, podían arruinar semanas de trabajo, y Rojas no lo perdonaba. Su lema era simple y contundente: en esta profesión no hay margen para el error. Durante más de 7 años consecutivos fue además muy involucrado con los colectivos de detectives. Fue vocal nacional del Colegio Sindical de Detectives Privados de España. Participó en asambleas, debates y reuniones donde se jugaba el futuro del oficio.
Uno de los primeros colectivos de la profesión, en una de ellas, la Sexta Asamblea Nacional celebrada en Zaragoza, se discutió la creación del Colegio Profesional de Detectives y el marco regulador que tantos reclamaban. Rojas alzó la voz, defendía la formación reglada, la necesidad de tarifas oficiales aprobadas por el Ministerio, la urgencia de distinguir al profesional legal del intruso y, sobre todo, el reconocimiento público del detective como una figura útil en una sociedad moderna. Mi padre viajó muchas veces a Madrid. Allí se fraguaban leyes, reglamentos, convenios, y él estaba en todas las reuniones importantes, recuerda su hijo. En 1973, la Agrupación Nacional de Detectives Privados le otorgó la Medalla de Plata al Mérito Profesional por su entrega y su papel clave en el avance del sector. Aquella medalla no colgaba de una chaqueta de gala, colgaba de décadas de madrugones, informes revisados al detalle, vigilancias bajo la lluvia, noches en vela y juicios donde su palabra tenía el peso de la certeza. Rojas no se conformó con representar a España. Asistió a congresos internacionales como el celebrado en Suiza, donde se discutieron modelos de regulación comparada, la colaboración con cuerpos policiales y los avances tecnológicos en vigilancia. No hablaba inglés con fluidez, tenía nociones básicas. Como él mismo decía con humildad, por eso nunca lo detuvo. Estudiaba por su cuenta, escuchaba cintas, repetía frases, y cuando el idioma fallaba, pues se apoyaba en intérpretes o en el lenguaje universal de la experiencia y el respeto, ya que lo suyo no era el acento, era el contenido. Y cuando hablaba, todos sabían que hablaba desde la verdad, del trabajo bien hecho, recuerda su hijo. Entre los más de 6.000 casos que llevó, Juan Rojas los tuvo de todos los colores. Investigaciones comerciales, fraudes en el seguro, seguimientos laborales, informes familiares y prematrimoniales, pero también vivió episodios que podrían estar en una novela negra y, sin embargo, fueron absolutamente reales. Uno de los más recordados ocurrió lejos de Málaga. Resulta que un padre aprovechó una visita legal para llevarse a sus hijos a Israel, en plena época de la tensión bélica. La madre española quedó destrozada. Pasaron semanas hasta que una carta apareció en su buzón. Los niños habían dibujado un sello a mano, escribiendo la dirección con lápiz tembloroso. Los servicios postales de Israel y España comprendieron la urgencia y lo hicieron llegar. Juan y su esposa viajaron entonces a Israel. Buscaron entre kibutz y asentamientos en mitad del desierto, y con apoyo diplomático y la mediación de personas influyentes consiguieron recuperar a los niños. Fue su caso más querido, recordaba su hijo. Lo contaba siempre como una victoria no profesional, sino humana. Porque Juan Rojas no era solo detective, era también humor, familia y amistad. Le encantaba preparar barbacoas, salir a pescar en su pequeña barca, disfrutar del cine y de esas buenas conversaciones que se alargan sin mirar el reloj. Ya había conocido a Concepción, su mujer, en la conocida playa de la Malagueta. Él era un adolescente. Cuando la vio por primera vez, pensó que el mismísimo sol había bajado a la arena de esa playa. La siguió discretamente hasta su casa, como si ya intuyera que la disección sería para siempre parte de su vida. Y días después pidió permiso al hermano mayor de ella para volver a visitarla. Y de aquel gesto nació un noviazgo, y de ese noviazgo una familia. Y en ella encontró no solo una esposa, sino una compañera de vida que incluso participaría junto a él en alguna que otra misión. Hoy, su hijo, Juan Rojas Avilés, dirige Unipol Detectives y lo hace bajo la misma filosofía de su padre. Nunca emitir una sospecha sin prueba, nunca prejuzgar, nunca permitir que el ego nuble la verdad. Jamás tuvimos que rectificar un informe. Mi padre no lo permitía y yo tampoco, afirma su hijo. Y más allá de los casos resueltos, de las medallas, de los congresos y del prestigio, a nuestro protagonista lo admiraban en el gremio, lo querían en casa y lo respetaban incluso aquellos que nunca lo conocieron en persona, porque su reputación ya era un legado.
A los 60 años le detectaron una cardiopatía. Fue operado y aunque superó el procedimiento, convivió durante años con algunas limitaciones. Falleció en Málaga el 20 de noviembre de 2012 a los 76 años de edad. En el momento de su muerte era el detective privado en activo con la licencia más antigua de España. Y hasta aquí nuestro homenaje a Juan Rojas Fernández, nuestro protagonista de hoy en Personajes de Carne y Sabueso.